Arachá Corá. Ahora Corá, el hijo de Ishá, el hijo de Kehat, el hijo de Lewi, junto con Datán y Abirán, los hijos de Eliad y On, el hijo de Pelet, hijo de Reubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. Uniéndose a ellos había 250 hombres de los Beneí de Israel, jefes de la asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Ellos se reunieron contra Moshe y Aarón y le dijeron a ellos: ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es Kadosh. Cada uno de ellos y Yahweh está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Yahweh? Cuando Moshe oyó esto, él cayó de bruces. Entonces dijo a Corá, a todo y a todo su grupo: en la mañana Yahweh mostrará quién son de él y quién es la persona Kadosh, que él permitirá acercarse a él. Sí, él traerá a quien él escoja cerca de él. Hagan esto: tomen incenciarios, Corat y todo su grupo. Pongan fuego en ellos y pongan incienso en ellos delante de Yahweh mañana. El que Yahweh escoja será el que es Kadosh. Son ustedes, ustedes Beneí de Lewi, los que han ido muy lejos. Entonces Moshe dijo a Corá: escuchen aquí, ustedes Beneí de Lewi, es para ustedes poca cosa que ese supremo de Israel los ha apartado de la congregación de Israel para traerlos acerca de él, para que puedan hacer el trabajo del Mizcán de Yahweh y que estén delante de la congregación sirviéndole. Él los ha traído cerca y a todos sus hermanos Beneí de Lewi con ustedes. Ahora tienen el oficio de Cohen también. Por eso tú y tu grupo se han reunido juntos contra Yahweh. Después de todo, ¿quién es Aarón, que ustedes protestan contra él? Entonces Moshe mandó a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliad. Pero ellos respondieron: nosotros no subiremos. ¿Te parece poca cosa traernos de una tierra que fluye con leche y miel para matarnos en el desierto, que ahora te imponemos sobre nosotros como príncipe? Tú eres un príncipe, no nos has traído a una tierra que fluye leche y miel y no nos has puesto en posesión de campos y viñas. ¿Piensas que puedes sacar los ojos de estos hombres y dejarlos ciegos? Nosotros no subiremos. Moshe estaba muy furioso y dijo a Yahweh: no aceptes ofrenda de grano. Yo no he tomado de ellos su deseo, ni siquiera un asno he tomado de ninguno de ellos. Moshe dijo a Corá: tú y tu grupo estén allá delante de Yahweh mañana, y tú, ellos y Aarón, y cada uno de ustedes tome su incenciario y pongan incienso en él. Cada uno de ustedes traigan delante de Yahweh su incenciario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incenciario. Cada hombre tomó su incenciario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y se prepararon a la entrada a la tienda de reunión con Moshe y Aarón. Corá reunió a todo el grupo que estaba contra él y a la entrada del Mizcán de testimonio, y entonces la Kabod de Yahweh apareció en toda la asamblea. Yahweh dijo a Moshe y Aarón: sepárense ustedes de la asamblea, yo los voy a destruir ahora mismo. Ellos cayeron de bruces y dijeron: oh Yahweh, sea supremo de los Ruahim, de toda la humanidad, si una persona peca, estarás enfurecido con toda la asamblea. Yahweh les respondió a Moshe: dile a la asamblea que se mueva lejos de las casas de Corá, Datán y Abirán. Moshe se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel lo siguieron. Allí él dijo a la asamblea: salgan de las tiendas de estos hombres perversos, no toquen nada que pertenezca a ellos, y pueden ser barridos con todos sus pecados.
Así que ellos se movieron de todo alrededor del área de donde Corá, Datán y Abirán vivían. Entonces Datán y Abirán salieron y se pararon a la entrada de las tiendas con sus esposas, Beneí, sus hijos y pequeños. Moche dijo, así es como sabrán que Yahweh me ha mandado a hacer todas estas cosas y que yo no las he hecho por mi propia ambición. Si estos hombres mueren una muerte natural como otra gente, solo compartiendo el destino común a toda la humanidad, entonces Yahweh no me ha mandado. Pero si Yahweh hace algo nuevo, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que pertenece y descienden a Sheol vivos, entonces entenderán que estos hombres han tenido desprecio por Yahweh. En el momento que él terminó de hablar, Ares en la tierra debajo de ellos se abrió. La tierra abrió su boca y los tragó con sus casas. Toda la gente murió con Corá y todo lo que les pertenecía. Así que ellos descendieron vivos a Sheol con todo lo que poseían. Se cerró sobre ellos la tierra y la existencia de ellos en la congregación cesó. Todo Israel alrededor de ellos huyó a los alaridos, gritando, la tierra nos puede tragar a nosotros también. Entonces fuego salió de Yahweh y destruyó a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Yahweh dijo a Moche, dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, que remueva los incenciarios del fuego y que esparza los carbones humeantes a la distancia, porque ellos se han vuelto cadushim. Entonces también los incenciarios de estos hombres cuyo pecado les costó la vida se han vuelto cadushim, porque fueron ofrecidos delante de Yahweh. Por lo tanto, haz que los conviertan en platos martillados para cubrir el misbet. Esta será la señal para los Beneí de Israel. Eleazar el Cohen tomó los incenciarios de bronce, los cuales los hombres habían sido quemados hasta la muerte. Habían ofrecido y los martilló y para hacer de ellos una cubierta para el misbet del altar. Para recordar a los Beneí de Israel que una persona ordinaria que no sea de la simiente de Aarón no se acercará y quemará incienso delante de Yahweh. Si quiere evitar el destino de Corá y su grupo, como Yahweh le había dicho a él, por medio de Moche. Pero justo al día siguiente, la congregación completa de los Beneí de Israel murmuró contra Moche y Aarón. Entonces, ustedes han matado a la gente de Yahweh. Sin embargo, según la congregación se estaba reuniendo contra Moche y Aarón, ellos miraron en la dirección del Mizcán del testimonio y vieron la nube cubriéndola y la cabot, el esplendor de Yahweh, a aparecer. Moche y Aarón vinieron al frente del Mizcán del Edud. Yahweh dijo a Moche, sepárate de esta asamblea y yo lo destruiré en un instante. Pero ellos se postraron sobre sus rostros y Moche dijo a Aarón, toma tu incensario, pon fuego en el mesbet, en el altar, pon incienso sobre él y ve pronto a la asamblea para hacer expiación por ellos, porque furia ha salido de Yahweh y la plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moche lo había dicho y corrió al medio de la asamblea. Allí la plaga que había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso y hizo expiación por el pueblo. Él se paró entre los vivos y los muertos, y la plaga se detuvo. Aquellos que murieron de la plaga fueron 14.700, aparte de los que murieron en el incidente de Corá. Aarón regresó a Moche en la entrada de Mizcán del testimonio y la plaga fue detenida. Yahweh dijo a Moche, habla a los hijos de Israel, los Beneí, y toma de ellos varas, cada uno por cada tribu ancestral de cada jefe de tribu. 12 varas, escribe el nombre de cada uno, de cada hombre en su vara. Y escribe el nombre de Aarón en la vara de Lewi, porque cada jefe de tribu tiene que tener una vara. Ponlos en el Mizcán del Edud, de testimonio delante del Edud, donde yo me encuentro contigo. La vara del hombre que yo voy a escoger florecerá. De esta forma yo pondré fin a las quejas de los Beneí de Israel, para que no sigan murmurando contra ustedes. Moche habló a los Beneí de Israel, a los hijos de Israel, y todos los jefes les dieron varas
uno por cada jefe, conforme a las tribus ancestrales, donde 12 varas. La vara de Aarón estaba entre ellos. Moche puso las varas delante de Yahweh en el Mizcán de Edom. Al día siguiente Moche fue al Mizcán de Edom y allí vio que la vara de Aarón por la casa de Lewi había brotado, había espigado, y no solo capullos, sino flores, almendras maduras también. Moche sacó a todas las varas delante de Yahweh, de los Bereí de Israel, y ellos miraron, y cada hombre tomó de vuelta su rama. Yahweh dijo a Moche: regresa la vara de Aarón a su lugar delante del testimonio. Será puesto allí como señal para los rebeldes, para que ellos cesen de murmurar contra mí y así no mueran. Moche hizo él hizo que Yahweh le había ordenado. Pero los Beneí de Israel dieron a Moche: oh no, somos hombres muertos, perdidos, estamos perdidos. Cualquiera que se acerque al Mizcán moriremos todos. Yahweh dijo a Aarón: tú y tus hijos y la línea familiar de tu padre serán responsables de cualquier cosa que vaya mal en el lugar Kadosh. Tú y tus hijos, contigo, serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el servicio como Kohanim. Pero traerás a tus hermanos de la tribu de Lewi junto con ustedes para que trabajen junto contigo y te ayuden. Y tú y tus hijos, cuando estén allí delante del Mizcán de Edom, ellos estarán a tu disposición y harán todo tipo de tareas relacionadas con el Mizcán. Solamente que ellos no se acerquen a los mobiliarios Kadoshim, ni al Mizbet, al altar, para que ni uno de ellos ni tú mueran. Ellos trabajarán junto contigo en tus labores relacionadas con el Mizcán de Edom, cualquiera que sea el servicio que tenga que hacer en la tienda. Pero una persona no autorizada no se acercará a ti. Tú tendrás a tu cargo todas las cosas Kadoshim y del Mizbet, del altar, para que ya no haya ira contra los Beneí de Israel. Yo mismo he tomado a tus hermanos y los Lewin, de los hijos de Israel, ellos han sido dados como ofrenda a Yahweh para ti y para que ellos puedan hacer el servicio del Mizcán en Edom. Tú y tus Beneí contigo ejercitarán sus privilegios y deberes como Kadoshim, referente a todo lo que tiene que ver con el Mizcán, con el altar. Dentro de la cortina, y a ti confío el servicio requerido de los Kadoshim. La persona no autorizada que trate de hacerlo será puesta a muerte. Yahweh dijo a Aarón: yo mismo he puesto a cargo de las contribuciones dadas a mí todo lo dedicado por los Beneí de Israel. Yo he dado y apartado para ti y tus Beneí. Esta es una Joquín, ordenanza para siempre. Kadoshim, tomadas del fuego. Toda ofrenda de ellos hacen, esto es, toda ofrenda de grano, ofrenda de pecado, ofrenda de culpa de ellos, que ellos entreguen a mí, serán especialmente Kadosh, para ti y para tus hijos. Tú la comerás en el lugar especial Kadosh, y todo varón puede comerla, tú, tus hijos, y será Kadosh para ti. También tuya es la contribución de los Beneí de Israel. Dan en la forma de ofrendas mecidas, y yo he dado estas a tus hijos y tus hijas contigo. Esta es un Joquín, una ordenanza para siempre. Todo en tu familia para que estén limpios, puedan comerla. Y todo lo mejor del aceite de oliva, vino, grano, la primera porción de ellos que dan a Yahweh, yo te lo he dado a ti. El primer fruto en madurarse de todo lo que están en su tierra, de ellos traigan a Yahweh, será tuyo. Toda persona limpia en su familia puede comerlo. Todo lo dedicado en Israel para Yahweh sin condición será tuyo. Todo lo que venga primero de la matriz de todas las cosas vivientes que ellos te ofrecen a Yahweh, sea humano o animal, será tuyo. Sin embargo, el primogénito del ser humano tú tienes que redimir. La suma a pagar para redimir cualquiera de un mes o mayor será de 5 shekel de plata, 2 onzas. Como tú lo evalúes, usando el shekel del lugar Kadosh. Esto es lo mismo que 20 gerats.
Pero el primogénito de un buey, oveja o carnero, no los redimirás. Ellos son caduchín. Salpicarás la sangre de ellos contra el misbet, el altar, y harás su grasa subir en humo como ofrenda hecha por fuego, como aroma fragante para Yahweh. Su carne será tuya, pero el pecho es mecido y la pierna derecha serán tuyos. Todas las contribuciones de las cosas caduchín que los hijos de Israel ofrezcan a Yahweh, yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas. Contigo esta es un joquín, una ordenanza. Para siempre, un bri, un pacto. Para siempre de sal delante de Yahweh, para ti y tus hijos, contigo. Yahweh dijo a Aarón, tú no tendrás herencia o porción en la tierra de ellos. Yo soy tu porción y herencia entre los Benéis de Israel. A los Benéis, a los hijos de Leví, yo he dado la décima parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio de ellos que rinden el Mizcán de Edud. Desde ahora en adelante, los Benéis de Israel no se acercarán al Mizcán de Edud, para que no carguen las consecuencias de su pecado y mueran. Solamente los Leví harán el servicio de los Mizcán de Edud, y ellos serán responsables por cualquier cosa que hagan mal. Esta será la regulación permanente por todas sus generaciones. Ellos no tendrán herencia de los Benéis de Israel, porque yo he dado a Leví como su herencia las décimas partes de su producción de los Benéis de Israel. Apartan como ofrenda para Yahweh, y pues esto yo he dicho a ellos, que ellos no tendrán herencia entre los Benéis de Israel. Yahweh dijo a Moshe, diles a los Leví, cuando ustedes tomen de los Benéis de Israel las décimas partes de los productos que yo he dado de ellos como herencia, ustedes apartarán de ellos una ofrenda para Yahweh, una décima parte de la décima parte. La ofrenda de ustedes aparten, será contada para ustedes como si fuera grano de la era y jugo de uvas de la tina de vino. De esta forma ustedes apartarán una ofrenda para Yahweh de todas las décimas partes que ustedes reciben de los Benéis de Israel. Y de estas décimas partes darán a Aarón, el Cohen, la ofrenda apartada para Yahweh. De todo lo que es dado a ustedes, ustedes apartarán todo lo que es recibido de Yahweh. La mejor parte de ello es una porción kadosh. Por lo tanto, le dirás a ellos, cuando aparten de la mejor parte, será contado a los Leví como si fuera grano en la era y jugo de uvas en la prensa de vino. Ustedes pueden comerlo donde quiera, ustedes y sus familias, porque es su pago de vuelta por el servicio en el Mizcán del testimonio. Además, porque ustedes apartarán de ellos su mejor parte, ustedes no estarán comiendo ningún pecado a causa de ello, porque ustedes no profanarán las cosas kadoshim de los Benéis de Israel o morirán. Hastara, Samuel, del 11:14 al 12:22. La primera de Samuel, primera de Samuel. Entonces Samuel dijo al pueblo, venga y vamos a Gilgal. Renovaremos el reino allí. Y así todo el pueblo fue a Gilgal. Y allí en Gilgal, delante de Yahweh, Samuel ungió a Shaul para ser Melech, rey delante de Yahweh en Gilgal. Ellos presentaron inmolaciones allí, ofrendas de shalom delante de Yahweh. Y allí Shaul y todos los Benéis de Israel celebraron con gran alegría. Samuel dijo a todos los de Israel, vienen, he escuchado la voz de ustedes en todo lo que me han dicho, y he puesto un Melech sobre ustedes, un rey. Allá está el rey, el Melech, caminando delante de ustedes, pero yo estoy viejo y lleno de canas. Allí están mis Benéis, mis hijos con ustedes. Yo he caminado delante de ustedes desde que soy niño hasta hoy. Aquí estoy ahora en el momento para dar testimonio, Edud, contra mí delante de Yahweh y delante de su Melech, su rey, ungido. ¿Alguno de ustedes piensa que yo he cogido su buey asno, o lo he defraudado, oprimido, o aceptado soborno, aún hasta la sandalia para privarlo de su justicia? Díganme, y yo restauraré a ustedes. Ellos respondieron, tú no has defraudado ni oprimido, ni has aceptado nada delante de la mano de nadie.
Samuel dijo al pueblo, Yahweh es testigo contra ustedes y su Melech, el rey, es testigo contra ustedes hoy, y ustedes no han encontrado nada en mis manos. Ellos respondieron, él es testigo. Samuel dijo al pueblo, fue Yahweh quien nombró a Moche y Aarón y trajo a sus padres a la tierra de Misraim, de la tierra de Misraim. Ahora ustedes quietos, estén quietos, porque yo voy a entrar en juicio con ustedes delante de Yahweh, referente a todos los actos justos de Yahweh que él hizo por ustedes y por sus padres. Después que Jacob y sus Beneí habían entrado a Misraim y Misraim los humilló, entonces nuestros padres clamaron a Yahweh y Yahweh mandó a Moche y Aarón, quienes sacaron a nuestros padres de fuera de Misraim y los hizo habitar aquí en este lugar. Pero ellos se olvidaron de Yahweh, ser supremo. Así que él nos vendió de las manos de Sisra, comandante de las huestes de Yavin, Melech, el rey de Hatzor, y a las manos de los Plistín y las manos de los Melech, de reyes de Moab, y pelearon contra ellos. Pero ellos clamaron a Yahweh y dijeron, hemos pecado por abandonar a Yahweh y servir a Balaam y los astros. Pero ahora, si tú nos rescatas por el poder del poder de nuestros enemigos, nosotros te serviremos. Así que pues Yahweh mandó a Jerubbaal, Barak, Yisfab y a Shamuel y los rescató del poder de nuestros enemigos por todos lados y han vivido con seguridad. Y cuando ustedes vieron a Nashad el Melech de los Beneí de Amón los estaba atacando, ustedes me dijeron, no, nosotros queremos un Melech y que reine sobre nosotros. Cuando Yahweh su ser supremo era su rey. Ahora bien, aquí está el Melech que ustedes han escogido, el que ustedes pidieron. Miren, Yahweh ha puesto un Melech, un rey, sobre ustedes. Y si ustedes temen a Yahweh, le sirven, obedecen lo que él dice, y no se rebelen contra las órdenes de Yahweh, si ambos ustedes, el Melech y que reina sobre ustedes, permanecen seguidores de Yahweh, su ser supremo, entonces las cosas irán bien para ustedes. Pero si se rehúsan a obedecer a lo que Yahweh dice y se rebelan contra las órdenes de Yahweh, entonces la mano de Yahweh estará sobre ambos ustedes y su rey, su Melech. Ahora, por lo tanto, esperen y vean la gran obra que Yahweh hará delante de sus propios ojos. Ahora es el tiempo de la cosecha de trigo. No es así, yo voy a clamar a Yahweh para que les mande truenos y lluvia. Entonces ustedes verán que perverso ha sido delante de los ojos de Yahweh y lo que han hecho pedir un Melech. Samuel clamó a Yahweh y Yahweh mandó truenos y lluvia ese día. Entonces todo el pueblo se puso muy temeroso de Yahweh y de Samuel. Y todo el pueblo dijo a Samuel, ruega a Yahweh, tu ser supremo, que por tus siervos que no nos muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal. También pedir un Melech, un rey sobre nosotros. Samuel respondió al pueblo, no teman, ustedes de cierto han hecho toda esta iniquidad. Aún con todo esto no dejen de seguir y servir a Yahweh con todo su corazón. No se vuelvan en pos de sus ídolos, que son nada, pues entonces irán tras cosas inservibles, que no pueden ayudar ni rescatar, ellas son vanas. Por Jabá, por amor a su gran reputación, Yahweh no abandonará a su pueblo, porque ha complacido Yahweh hacerlos un pueblo para él mismo. Fin de la parashá. Shabbat Shalom, Berajá.